Señores, vamos a comenzar, como indica el nombre del panel, con la coyuntura. Decía el presidente Peña Nieto en una entrevista con el Financial Times que México padece de desconfianza e incredulidad. Justamente aquí, hace unos minutos, creo que Carlos ya estaba por acá, Salim Ismail decía lo mismo, en México no se la creen, es decir, tenemos desconfianza, pero también no nos la creemos. ¿Están de acuerdo con este diagnóstico? Carlos Puch, comienza tú si quieres. Yo creo que el presidente tiene razón. Yo creo que se editó lo segundo que debe haber dicho, que es que la culpa de la desconfianza y la incredulidad tiene que ver con él y con su gobierno. Estoy seguro que lo dijo. No sé, a lo mejor no lo entendió la señora Weber. Yo creo que el presidente llegó con el 38% del voto, a 7 de diferencia en el 2012 de los otros candidatos. Y yo creo que llegó con un mandato bastante claro. Yo creo que todas las encuestas, no lo creo, ahí están los números, apostaban pues a un nuevo modelo por lo menos, después de 12 años de panismo, de lo que había pasado en términos de seguridad, de lo que había sucedido sobre todo en la crisis del 2008, y que tuvo la oportunidad en el primer y segundo año de hacer muchas cosas, no solo eso. Meses antes de que descubriéramos el asunto de las casas o que sucediera lo de Iguala, el presidente estaba en la euforia del triunfo, es decir, había logrado pasar 3 o 4 reformas importantes que creo se habían pedido desde la academia, se habían pedido, estaba ahí. Y que fueron muy bien recibidas en el extranjero, el momento mexicano y demás. Que fueron más o menos bien recibidas. Bueno, la verdad es que no fueron muy bien recibidas por el mercado mexicano, pero eso saben más Juan o Carlos. La verdad es que tampoco es que la economía, había más esperanzas que realidades, pero ahí estaba. Es decir, lo que quiero decir es que había cierto grado de confianza, había fe, y la fe se perdió cuando nos enteramos que, pues de lo que nos enteramos, ni siquiera creo que tiene caso decirlo, ¿no? Que él y su secretario de Hacienda, que además había tenido una relación, digamos, complicada con el empresariado mexicano y con otros actores mexicanos, que ambos habían obtenido sin ningún problema favores de una constructora que además había recibido mucho dinero del Estado de México y ahora del gobierno federal. Entonces, pero déjame preguntar. Entonces, yo creo que todos creemos, bueno, no sé si todos, pero yo creo que el problema de incredulidad y fe viene del gobierno y por lo tanto solo lo puede arreglar el gobierno. No es un problema, y tú sabes más de eso que yo, del carácter de los mexicanos, ni cultural, porque tú lo hablaste con él en una entrevista. No, es un problema de acciones y de hechos. Y hasta el momento, pienso, no ha habido un par de acciones contundentes que nos hagan pensar, para citar a The Economist, y con esto termino, que ya entendieron lo que tenían que entender, ¿no? Pero, a ver, Carlos Elizondo, ¿es un problema de liderazgo o es un problema estructural? En lo estructural, México presenta muchas más oportunidades que amenazas, mientras que en el liderazgo, en la estructura del liderazgo es al revés. ¿Cómo lo lees tú? Mira, yo creo que estructuralmente, si uno nos compara con otras economías en términos de la región, en términos de nuestra mezcla de exportaciones, las reformas que han hecho, el potencial que tienen, México presenta una buena cara. Ahora, todas esas reformas van a depender de 2 cosas. Una es el liderazgo, y por eso no es trivial el tema del liderazgo, y otro es que también podamos amarrar seguridad, Estado de Derecho, para sacarles todo su potencial. Y eso tiene una parte estructural. Ahora, las reformas en sí mismas son importantes. Carlos se las achaca a la academia, no, yo creo que es más que eso. Había un diagnóstico mucho más allá de la academia, estaban de hecho de acuerdo todas las fuerzas políticas en corto, aun cuando votaran en contra en la administración anterior, que eso había que hacer, y creo que había que hacerlo. En materia energética sin duda había que hacerlo. Ahora bien, no sé si vieron esta película que se llama Fuerza Mayor. Es una película francesa, sueca en Francia. No se las voy a contar, además lo haría pésimo, no se preocupen, pero la primera escena es, están desayunando papá, mamá, los 2 hijos en un bellísimo desayunador enfrente de una montaña y viene una avalancha. Y el papá al principio muy tranquilo dice, no se preocupe, no va a pasar nada. Y de repente se ve que se está saliendo de control, la mamá protege a los hijos, ya no puede huir, el papá agarra su celular y se va. O sea, perdió la confianza. O sea, ¿qué tipo de cosas hace un político por el que le perdemos la confianza?
Y más allá de si nos creemos o no la historia, el hecho de que una esposa de un presidente, un secretario de Hacienda, antes de empezar su gestión, acepten un crédito de 5% para comprar una bella casa, la pregunta que te haces es ¿quién toma una decisión así antes de entrar al poder? La misma pregunta que se hace la esposa, ¿quién sale corriendo cuando viene la avalancha si sus hijos están ahí? Y esa parte... Era priista el que se fue corriendo. No. El sueco. No voy a hacer ninguna analogía por ese lado. Pero lo que sí se perdió la confianza estructural. Y ahí yo creo que el problema es aún más grave de lo que dice Carlos, porque tendrían que hacer cosas dramáticas para revertirla. Las reformas, si las sacan bien en materia de corrupción y transparencia, pueden ayudar, pero si no hay acciones concretas en el sentido opuesto, no va a funcionar. Porque además, y con eso termino, lo dijo Carlos, pero quiero ir un poquito más allá. El presidente gana con el 38% de los votos y arranca con un margen de aprobación de alrededor del 40%, mientras que el presidente Calderón, que gana con 36%, arranca con un margen de aprobación por ahí del 50%. Empieza a mejorar el margen de aprobación del presidente Peña, por lo del Bester probablemente, pero se empieza a caer muy rápidamente. Dos reflexiones al respecto. Uno, casi todos los que no querían al PRI de regreso no votaron por Peña, entonces había un antiprismo allá afuera de entrada muy fuerte. Pero había la expectativa que tenían estas character flaws, por ponerlo rápidamente, pero que sabían gobernar. Y la mala noticia es que lo primero que vemos es que el manejo económico es malo, y eso genera una enorme, digamos, caída en las percepciones de la gente. Y luego, pues todos estos otros temas vinculados a la implementación de la reforma, gran reforma educativa, pero aquí una gente muy querida de Carlos, el señor Luis Miranda, la acaba minando toda, regalándole a los maestros los que supuestamente la ley no permite. Entonces, claro que el conjunto de estas dos cosas te deja con estos niveles de aprobación muy bajos. La apuesta del gobierno es que cuando la economía empiece a crecer, esto se empieza a revertir. Yo creo que los números personales del presidente no van a cambiar así de rápido, tendrá que ser cosas más dramáticas. Las aprobaciones de su partido no están tan parejas y eso dependerá más de aquello. Ahora, en aquella famosa entrevista con varios periodistas en Palacio Nacional, el presidente decía, yo no creo en las encuestas, no me importan, pero evidentemente que le importan, porque ahora es un presidente electoralmente tóxico. Cuando veo sus índices de aprobación, pienso, por ejemplo, en lo que pasaba en Estados Unidos hace apenas unos meses. Barack Obama, 42% de aprobación en la elección de noviembre. No hubo ni un candidato demócrata que lo quisiera tener, vaya, a 3-4 metros de distancia. Una candidata demócrata al Senado en Kansas perdió porque cuando le preguntaron en una entrevista, oiga, ¿usted votó por Barack Obama? Una demócrata le preguntaron, ¿usted votó por Barack Obama en el 2012? No quiso contestar. A ese grado la toxicidad de Barack Obama. Bueno, Peña Nieto está peor, mucho peor en cuanto a índice de aprobación. Un presidente tóxico al que le quedan casi 4 años, Juan. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace él? Nosotros, no sé, llorar. ¿Él? Bueno, empezamos diciendo que, el Economist tomó esta frase de no entiende que no entiende, ¿no? He doesn't get it that he doesn't get it. Yo confieso que yo ya no entiendo por qué no entiende. Porque, y un poco por ahí va la pregunta, porque las avenidas de solución parecieran en algunos casos tan obvias, tan elocuentes, escritas en la pared con letras mayúsculas y que no se estén tomando medidas al respecto. A principios de febrero en Chile, la presidenta Bachelet tuvo un escándalo importante que afectaba a su familia y a su gobierno. Su hijo, Sebastián Dávalos, inmediatamente después de las elecciones pidió un préstamo que no se lo habían querido dar, ya que su mamá ganó la elección, se lo dieron en 24 horas, para un desarrollo de bienes raíces. Bueno, y además cumplía las labores como de primera dama, las cumplía el hijo mayor de Bachelet. Sale el escándalo, el hijo renuncia, lo amenazan de expulsarlo del Partido Socialista Chileno, el hijo de Bachelet renuncia a la afiliación partidista, prácticamente a su vida pública, pide disculpas.
Efectivamente hay una demostración de que no era nada ilegal lo que había hecho, pero no estaba bien visto. Hoy, si revisas el Mercurio, los principales periódicos en Chile ya no están hablando del tema y fue un escándalo que estalló no hace meses, sino hace semanas. Esa es una reacción instintiva de un político que ante una crisis quiere enfrentar. Entonces, ¿cuáles son? Más que tratar de explicarles, quiero compartir lo que no entiendo. O sea, ¿cómo es posible que el equipo político y económico que lideró las reformas más complejas y ambiciosas que ha tenido este país, y incluso si vemos en un mapa del mundo, va a ser difícil encontrar un país que haya cambiado tan rápido como México, en temas tan profundos como lo hicimos entre 2013 y principios de 2014. Tal vez habría que irse al fin del comunismo en Europa del Este para encontrar esta celeridad de cambios en un mismo espacio, en un mismo territorio nacional. Sobre todo democráticamente, ¿no? Además, en un contexto de pluralidad, de complejidad, mucho más difícil que las reformas que llevó a cabo el presidente Salinas de Gortari en un contexto político totalmente distinto, de presidencialismo fuerte, oposiciones débiles. Realmente fue una obra de arte de la política. Y luego ese mismo equipo lo ve uno al paso de los meses y no logra organizar la kermés en un kinder. O sea, ¿cómo tratar de explicar eso? No tengo explicaciones. Me declaro profundamente alérgico a las teorías de la conspiración, pero también he de confesar que estoy empezando a volverme cliente de las teorías de la conspiración, porque ¿cómo explicas que este mismo grupo de personas, el presidente, recuerdan este caso bastante patético de Lady Profeco, esta muchacha que fue a un restaurante, no encontró mesa, aprovechó que su padre era procurador del consumidor y habló, y a la hora ya habían cerrado este maravilloso restaurante en la colonia Roma, y el señor había perdido su empleo a los 3 días. Entonces yo pregunto, ¿dónde está ese presidente de la República que vio esa crisis mucho más modesta de la que hemos vivido en los últimos meses, y en un lapso no de semanas, sino prácticamente de horas, reaccionó, enterró el asunto y seguimos adelante? ¿Dónde está Enrique Peña Nieto, que gobernó México de 2013 a septiembre de 2014? No lo encuentro, no lo veo por ningún lado y no puedo explicar qué pasó. Oye, Carlos, rápido, sé que quieres decir algo, pero te voy a dar pie. Tú lo seguiste en campaña, cuando todavía era gobernador del Estado de México, la campaña rumbo a la presidencia. Se hablaba mucho también de su capacidad de decisión en el Estado de México, sacar al procurador Vaz, que era amigo cercano suyo, un hombre de decisiones, y así lo reflejaste tú en aquel perfil que escribiste. ¿Qué pasó? No, primero que evidentemente México no es Toluca. Thanks God. Sí, bueno, es que hay quien lo creyó, ¿no? Estamos muy cerca de Toluca aquí, cuidado. Honestamente, primero, si el gobierno es mucho más grande, es más complicado, y nos dimos cuenta que hay un grupo muy cerrado, muy cercano a él, que tampoco veo cómo permea. Esto que dice Juan, hay dos preguntas que ya me empiezan a obsesionar. Me preocupa mucho porque ustedes, la mayoría de los que están aquí, son empresarios. Entonces imagínense si el líder de una organización es, por las circunstancias, obligado a hacer algo, y todos los que están abajo de él salen corriendo como en la película. Es decir, en octubre el presidente de México fue obligado, no por ley, a hacer pública su declaración patrimonial, a decirnos cuánto tenía en cuentas de cheques. Bueno, medio a decirnos. Pero la que es decir, hizo tan pública en una declaración defectuosa como son hoy las declaraciones patrimoniales, se obligó a hacer pública. No hay un miembro del gabinete que lo haya acompañado en ese esfuerzo. No hay un miembro del gabinete que organizara su propia conferencia de prensa en los últimos 3 meses y dijera, oigan, no solo mi presidente, el que me invitó a este puesto, sino yo, aquí hago... No hay uno. Todavía le pregunta, todavía en el Financial Times, el presidente, yo creo que pensando en su gabinete un poco desleal, dice, bueno, pues es que la ley, ¿no? La ley no los obliga. Me parece increíble que el mismo presidente que de las reformas y del pacto no haya sido capaz de eso. Y lo otro es que la primera dama dijo, en octubre también, en el video
de YouTube más visto de la historia de México, dijo que iba a vender los derechos que tenía sobre la casa de Paseo de la Reforma, de la Avenida de Las Palmas, ¿no? Que era como el 30% del precio total, que era lo que había pagado. Si en serio en Los Pinos no pueden vender una casa en Paseo de las Palmas en 3 meses. Pueden comprarlas, pero venderlas aparentemente. Bueno, así es. Me parece, o sea, ya olvídate de implementar la reforma energética. No pueden vender una casa blanca. O sea, nadie en Los Pinos le ha hablado a alguno de ustedes, y decirle, oye, Está tengo bonita. una casa, está a todo dar, el arquitecto se quemó un poco, pero va a volver a crecer, te la vamos a dejar barata, ¿no? Oportunidad de inversión, oportunidad de inversión. No, es una oportunidad de inversión, ¿no? Es el presidente de la República el que te Tiene lo pide. valor histórico. ¿No? Tiene valor histórico. Compra la casa, ¿no? No han podido vender una casa. ¿Cómo van a implementar, ya no digamos la reforma educativa que no han acabado de implementar porque no quieren que se alteren y llenan de dinero a los de la 22? Hasta que se arte el sindicato de verdad. Ayer lo escribí y lo vuelvo a decir aquí. La reforma la va a matar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cuando se volteen a ver entre ellos y digan, a ver, ¿cómo es esto? Hay unos señores que no censan, hay unos señores que no tienen que hacer examen, hay unos señores que no tienen que concursar para la plaza, viven en Oaxaca. ¿En serio? Sí se puede. Vámonos todos allá. Vamos a actuar como ellos. Tendría toda la lógica, pero insisto, tengo la incredulidad y la falta de fe tiene que ver que no han podido vender una casa desde octubre. Una casa. Entonces, el mercado en Palmas creo que está mejor que eso, pues, ¿no? Sabemos que tienen la vocación de gobernar, están ahí, pero han perdido la capacidad de gobernar, se han metido en una situación imposible en donde ni siquiera el ejercicio mínimo de la autoridad es posible ya. No, yo no estoy de acuerdo. Al contrario, hay cosas que hacen muy mal hoy, que hacían muy mal al arranque del gobierno, y hay cosas que hacen muy bien hoy. Ayer votaron prácticamente por unanimidad en el Senado por una candidata, hoy procuradora, que debió haber tenido, por decirlo menos, un mayor escrutinio. Y no me refiero al asunto si es hermana de Leopoldo Gómez, me refiero a que no tiene Es un una puesto historia importante. que me dé a mí confianza de que tiene los instrumentos para ser procuradora. Espero equivocarme, pero es probablemente el puesto más difícil que existe en este país y ella no tiene la experiencia, el equipo, la historia que lo justifique. Le empezaron a amagar, los del PRD, salió prácticamente por unanimidad. Y lo mismo creo que vamos a ver con el ministro de la Corte de la terna, realmente que la encabeza, hoy embajador de México en Washington, Eduardo Medina Mora, va a salir. Hay cosas que siguen haciendo muy bien. Lo que hay que preguntarnos es qué hacen bien y qué hacen mal y por qué. Y voy a tratar muy rápidamente de dar algunas hipótesis al respecto. A Carlos le preocupa que no se pueda instrumentar bien la reforma energética. Yo creo que se va a instrumentar bien. Todo lo que tiene que ver con Ronda 1, por ejemplo, va muy bien. Sacaron buenas reglas, las empresas se han interesado, ya han participado en el cuarto de datos, sacaron primero lo que había que sacar, ahora están sacando lo que deben de sacar, están con una buena mezcla de campos, de reglas, va a salir bien. El equipo de la CNH es bueno, el de la CRE, que no importa tanto en esta parte, pero sí en la de electricidad, la de la CENER, va bien. Porque ahí sí lo pueden hacer bien y en otros lugares no lo pueden hacer. Yo creo que tiene que ver con cómo se fue conformando el equipo de gobierno. Es un presidente que claramente delega muchas responsabilidades a los secretarios. Y hay secretarios como el secretario de Energía que se reunió de gente que no conocía, pero que son expertos en el tema. El subsecretario César Hernández tiene el mejor libro sobre la reforma eléctrica. El señor no conocía a su jefe antes de que lo nombraran. Igual la subsecretaria Lourdes Melgar de Hidrocarburos. No se conocían previamente, tenía una historia profesional la subsecretaria. Pero por el otro lado está todos aquellos funcionarios que provienen de Toluca. Y no tengo nada contra Toluca, es simplemente para simplificar, que tienen una forma de gobernar que en Toluca funciona y aquí no. Y yo incluso sospecho que parte de lo que hoy lo criticamos es lo que hizo en parte posible el pacto. ¿A qué me refiero? No sé si vieron ayer la nota el comentario de Javier Corral, que dice
que cuando votaban las reformas les llegaba una lana, lana legal del Senado, de la Cámara de Diputados, que incluso él tuvo que regresarla, porque le dijo, no, yo no voté por la energética, va de regreso, que la regresó. Si uno ve la trayectoria del gasto discrecional en ambas cámaras, uno encuentra números muy raros. Y hemos construido una forma de hacer política donde de alguna forma hemos legalizado prácticas corruptas. En el momento más tenso de la historia política de este país, post elección del 6, recién inaugurado el presidente Calderón, el presupuesto de la República salió prácticamente por unanimidad. De ahí vienen los moches, se les dan un excedente de dinero que ellos pueden gastar como ellos quieran y en el camino hay moches en el gasto. Entonces, eso que ha siempre sido el gran cemento de la gobernabilidad en México, pues es muy difícil. Si a una señora por ahí, un procurador marginal, hace una tontería, lo puedes correr, pero ¿cómo corres a los que son parte del engranaje? Y como, digamos, a mí el que más me sorprende de todo es el secretario de Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo puede sobrevivir un secretario que nos fue a decir que el grupo IGA ya no tenía la credibilidad para participar en el proceso? Yo me preguntaba, ¿y tú la tienes? Y ahí sigue. Entonces creo que ahí hay una forma de gobierno donde hay una enorme tensión entre los mecanismos y los objetivos. Ahora, una de las consecuencias graves de este asunto, yo quisiera, digamos, abordar esta y luego preguntarles otra cosa que tiene que ver más con economía, pero una de las consecuencias de esta pérdida de confianza es el desprestigio de los partidos y de la política en general. 90% de los mexicanos dice desconfiar de los políticos. Solo la policía es vista como un actor social más corrupto. Carlos, ¿qué tanto te preocupa el desprestigio de la política y el surgimiento de ese otro gran vicio que tiene consecuencias gravísimas? Y ahí está Venezuela y otras más. España ahí está coqueteando con ello, de la antipolítica, el crecimiento de la opción antipolítica. Primero creo que tiene que ver con el mundo en el que hoy vivimos, no creo que sea un problema solo mexicano. Creo que no debe haber muchas encuestas de muchos países en el mundo en donde los políticos salgan mejor parados. Yo creo que es mundial esta percepción, en el mundo hay esta percepción de que los políticos no sirven para nada. Y eso no, la verdad no me Pero hay un acuerdo básico de respeto a lo institucional, ¿no? Del prestigio de lo institucional. Que tampoco tengo claro que esté perdido en México, por lo menos en los votantes. Es decir, no creo que vamos a tener en julio, ¿o es en junio? En junio. No creo que vayamos a tener en junio números mucho más bajos de lo que tenemos generalmente en una elección. Hace 6 años la abstención fue 56%. La abstención. Hace 12 fue 58%. Sí. No sé cómo andemos ahora. Si estamos muy por arriba, ahí habrá un... Hoy no pareciera. Y segundo, lo que aquí llamamos, yo sería muy cuidadoso, entiendo a qué te refieres con la antipolítica, pero lo que aquí pareciera antipolítica está en un partido político que va a ganar el 9% de la votación, ¿no? Porque si te refieres pero no nada más eso, los agentes que tratan de bloquear la elección en Guerrero, los que en el Ángel de la Independencia pintan algo, no sé si reparaste en lo que decía esa pinta, pero cuando alguien puede ir al Ángel de la Independencia y poner la justicia llegará cuando corra la sangre del primer burgués, bueno, no sé, puede ser anecdótico, a mí no me lo resulta. Yo todavía no veo que eso sea más que anecdótico, esa pinta en particular. Y creo que lo otro tiene que ver con lo que decía Carlos y lo que decía Juan. ¿Por qué la CETEC sigue haciendo lo que está haciendo? Porque desde hace 2 años, cada vez que la CETEC en Guerrero hace algo, es redituable. Llega el señor y le da un dinero. Y cada vez que la coordinadora hace el lío donde tiene que hacer lío, llega un señor de gobernación y les da un billete, o les da plazas, o les da... Pero si se ejerce la autoridad mínima, entonces es un gobierno represor. ¿No harías tú lo mismo? Por supuesto que si me das dinero cada vez que bloqueo Acapulco. No, yo pensaba que lo de dar la lana. No, están generando el gobierno los incentivos naturales para la falta de gobernabilidad del país para la próxima generación. O sea, sí estábamos hablando antes de subir al escenario. O sea, la CETEC todavía no tiene un gobernador, me decía Carlos Pusch. ¿Les parece ahorita inimaginable el escenario de que haya un gobernador en el estado de Guerrero
que sea emanado directamente, no un títere. Como el Sí. actual. Sí, ahorita hay una cierta distancia y puede que sí sea muy obsecuente con lo que impone la CETEG, pero que hubiera un gobernador emanado directamente de ahí como fuerza política. No lo podemos descartar como un escenario de ciencia ficción. ¿De dónde están surgiendo esas avenidas y esas posibilidades? Pues de la forma en que se está ejerciendo el poder desde el gobierno federal. Entonces, a mí sí, retomando tu pregunta, León, de este abismo que se está creando entre ciudadanos y políticos, a mí sí me preocupa mucho. Un amigo empresario me decía la semana pasada, es que no le están pavimentando el camino a López Obrador a Los Pinos, le están dando las llaves de la presidencia a Fernández Noroña. O sea, el nivel de indignación, de enojo, de incredulidad, probablemente los caminos institucionales lo logran canalizar y no sea un proxy o un sinónimo de inestabilidad este enojo. Pero la posibilidad de que se traduzca en escenarios como los que mencionabas en Venezuela, en Argentina, en que la principal debilidad competitiva de nuestra economía se vuelva la inoperancia de la clase política, una clase política que para resolver problemas o aprobar reformas lo que necesita son carretadas de dinero. Dame un reto de gobernabilidad, dame un reto de transformación legislativa y lo que necesito es un portafolio de cash para poderlo resolver. ¿Qué democracia y qué país estamos construyendo con esto? Creo que es algo que sí nos debería preocupar mucho. Mira, yo tomaré un poco distancia a lo que dice Juan. Digamos, deja de decir lo que quiso Juan decir como el vocero aquel. Lo que quiso decir Juan. Sí creo que hay un problema en el manejo del dinero y voy a regresar a ello, pero el caso de Argentina y Venezuela es una cosa distinta, creo. Es eso más, que era un poco el sentido de tu pregunta, creo, se cae de tal forma la credibilidad de toda la clase política que aparece un Chávez, una Kirchner ¿Y aquí no se ha caído la credibilidad de la clase política? No, yo creo que aquí lo vamos a ver en las elecciones, a pesar de la baja credibilidad que es cierta, pero es cierto también lo que dice Carlos, a casi todos les va mal, los partidos en México son muy fuertes, tienen muchos recursos, tienen liderazgos locales, en fin, basta ver el repunte del PAN. Tú contabas antes esta anécdota de tu amigo con el que apostabas a ver si no había el PAN hecho alguna tontería que llevara un escándalo y siempre ganabas tú porque siempre había escándalo. Ese PAN está rebotando porque todo en la vida es relativo. Y con todo este enojo y descrédito, hoy las encuestas te dicen que Morena tiene 10. 10, nada más. Esa es la avenida, digamos, potencialmente chavista, pero aún López no es Chávez. López Obrador es un egresado de nuestro sistema político. Emérito. Egresado emérito, sí. Tiene muchos defectos, pero no es Chávez, que es un outsider total, que hizo un golpe de Estado antes, en fin. Y yo creo que en las elecciones vamos a ver si un Morena que sube, pero vamos a ver otras formas de capturar el enojo en tal estado ganando Mengano, al PRI le van a poner un buen castigo electoral. No estoy tan preocupado. Sí creo que a nivel regional, digamos, la doctrina Miranda está generando problemas muy serios. Bien. Sí. Acabas de bautizar algo que será utilizado. Explica muchas ese veces. finísimo chiste, por favor. No, a lo mejor no todo el mundo entiende qué quiere La decir la doctrina doctrina Miranda Miranda. es Luis Miranda que reparte dinero. Los priistas tienen una frase que alguien dijo hace muchos años que es algo así como: conflicto político que se resuelve con dinero sale barato. Y sale barato en T1, pero en T2, T3, sucesivamente en el tiempo acaba saliendo muy caro. Y sí creo que en Oaxaca, y me preocupa incluso más Guerrero, Sí, claro. hay una enorme incertidumbre respecto no solo a la reforma educativa, sino en el caso de Guerrero, una enorme incertidumbre sobre la elección. En este país, con todos sus problemas, en los últimos 100 años se han cumplido los calendarios electorales en todos los municipios. Que luego hay conflictos postelectorales, los puede haber, pero la elección Pero hay elecciones. tiene lugar. ¿Habrá en Guerrero? Puch, ¿habrá en Guerrero? ¿Cuánto va a costar para Quiero que creer haya? que sí. Creo que va a haber elección en Guerrero. Creo que vamos, por primera vez, y esto es lo grave, vamos a conocer de municipios
en donde no va a poder haber elecciones, y va a ser grave, pero creo que va a haber una elección válida y constitucional, digamos, en Guerrero, pero que eso que está pasando en Guerrero es una advertencia, para empezar, para Oaxaca. Es decir, si no se desarticula políticamente a la 22 de aquí a 1 año y medio que se elige nuevo gobernador en Oaxaca, 1 año y poco, creo que esa elección es problemática. ¿Pero por qué si va a ir Alejandro Murat de candidato al PRI? Dudo que Alejandro Murat pueda viajar de Nueva York a Oaxaca en esos días, pero creo que esa es una elección, esa elección puede ser problemática si no se resuelve y no se resuelve de verdad Guerrero, porque, insisto, porque hasta hoy no hemos cambiado el modelo. Es decir, el modelo, la doctrina Miranda se fundó, está fundada desde hace muchos años, pero Miranda la ejerció sobre todo con Antorcha Campesina en el Estado de México. Hay municipios enteros que Antorcha Campesina domina, gobierna en el Estado de México, cortesía del gobierno donde Luis Miranda era secretario de gobierno. Eso lo quiso aplicar a los problemas políticos y sociales que tenemos hoy. Mientras no haya ese cambio, y ese cambio tiene que darse en el próximo año, año y medio, difícilmente, es decir, las cosas solo se van a complicar, porque como bien decía Carlos, T1 lo resuelve y los maestros sí se regresan, sí se desmovilizan. Ayer desbloquearon Acapulco un momento porque dieron otra lana. En 1 año solo va a provocar muchas más reacciones similares. Y el problema de todo eso es que, aunque estoy convencido que lo ven en partes del gobierno y lo ven muy claro, no se actúa y el presidente no termina de tomar la decisión de cambiar ese modelo de control político. Y yo creo que eso solo va a complicar. Ahora, ¿hay manera de cambiar esa cultura política o para ellos y en ellos sí es cultural y endémica? Es decir, ¿crees que haya la vocación de modificar los usos y costumbres priistas o simplemente está más allá de cualquier posibilidad de redención? Pues como decía un tuit de Gerardo Esquivel, si la corrupción es cultural, el grupo IGA es el Conaculta, ¿no? Yo creo que como están, hay un artículo de Luis Carlos Ugalde en Nexos de este mes que recomiendo mucho su lectura. Lo que plantea Luis Carlos es que la corrupción es uno de los pilares de la gobernabilidad hoy en México. Entonces, pedir que cambien estos usos y costumbres no solo implica crear instituciones para frenar la corrupción, implica refundar la gobernabilidad de cómo opera el sistema político mexicano, y no solo con la CETEG, también a nivel de las votaciones en el Congreso, cuánto dinero necesitas, y para ser diputado local necesitas por lo menos una docena de millones de pesos, y para ser diputado federal cerca de 50, y para ser gobernador ya está en los cientos, y para ser presidente de la República necesitas los miles de millones de pesos de dinero y financiamiento ilegal. ¿Cómo vamos a hacer que deje de funcionar la máquina de corrupción? ¿Cómo vamos a hacer que políticos, hombres y mujeres honestas que quieren participar en la vida pública, sean competitivos en las urnas? Entonces, sí es un problema de psicoanálisis muy profundo del sistema político, de cómo replanteamos la gobernabilidad, y esa es una de las no teorías de la conspiración que me ayudan a tratar de entender lo que no entiendo, que es por qué no ha habido estos cambios en el gabinete, por qué no ha habido una recomposición del ejercicio del poder desde la presidencia de la República. Probablemente porque no saben otra manera de hacer las cosas, pero no son nada más ellos. O sea, ojalá y el problema se limitara estrictamente al gabinete presidencial y a la figura del presidente de la República. O sea, es el sistema de partidos, es la manera en que elegimos a los candidatos que tienen mayores posibilidades en las urnas. Es un reto que nos va a tomar una generación. Me gusta ese final que cómo terminas. Un reto que nos va a llevar una generación. Muy bien, ¿cómo? ¿Cómo superar ese reto que nos va a tomar una generación, Carlos? Pues yo creo que construyendo instituciones, digamos. Lo que dice Juan es cierto.
pero yo creo que hay que ponerle sus acotaciones. Yo nunca he visto una discusión de si en el Banco de México asignaron las reservas a JP Morgan porque le dieron una lana. Hay ámbitos de la administración pública que funcionan. Si uno ve en este famoso estudio de donde tratan de medir qué tan cultural es la corrupción, con las multas de tránsito en la ciudad de Nueva York de los diplomáticos, como ustedes saben, los diplomáticos tienen inmunidad, pueden estacionarse donde quieran. Unos investigadores de Estados Unidos tratan de medir de qué países digamos, hay más infracciones, y en general está correlacionado con el índice de corrupción del UEF. Los países donde están más mal, más violan las leyes de tránsito. ¿Saben cuáles están fuera de ese rango? Los diplomáticos mexicanos. No son, se comportan mucho mejor que para los niveles de corrupción de lo que uno esperaría. ¿Por qué? Porque la Secretaría tiene ciertos controles. Claro. Yo creo que el INE tiene problemas ahorita, pero la operación de las elecciones no tiene nada que ver con lo que tenía antes. Pero ¿no crees, Carlos, que tiene que ver exactamente con lo que dice Juan? Es decir, que ninguno de estos fueron elegidos, ninguno llegó endeudado. En esta teoría de Luis Carlos que dice, todo funcionario público que pasó una elección llega endeudado. Todo, porque necesita 10 millones de pesos para su elección y va con el empresario del pueblo o con el narco del pueblo tal, y el día que toma posesión dice, híjole, le debo 15 millones de pesos. Pero también ahí depende, los niveles de corrupción el Banco de México, en Querétaro no tiene nada que ver con los niveles de corrupción en Guerrero. Los índices mismos te lo muestran. Si hay estados que funcionan muy bien, China tiene unos niveles de corrupción horrorosos y crece. Hay un margen ahí que es compatible con la estabilidad y con la correcta asignación. No digo que sean blancas palomas. Entiendo que hay un punto en la parte electoral, pero a lo que iba es, vamos a poner a prueba unas instituciones electorales que en principio ponen límites a esto. Hoy, por primera vez en la elección de junio, si un candidato gana con más de lo que tiene autorizado, pierde la elección, se anula. Antes pedía perdón y pagaba una multa, ahora va a perder la elección. Vamos a ver, a lo mejor con el puro cash pueden sobrevivir, pero todo lo que no es cash tiene que pasar por una cuenta y va a haber un señor monitoreando. Hoy puede entrar a la cuenta además. Y puede entrar a la cuenta. Tú me reportaste 80 espectaculares, yo conté 120. Te los imputo como gasto. Vamos a ver, yo creo que ya hay una tensión en la clase política mucho más complicada, de que todos son unos ratas y quieren seguir así. Hay una parte que quiere cambiar y por eso hay una discusión ahorita en la Cámara de Diputados con un sistema que le va a dar muchos más dientes y va a hacer algunas cosas mucho más complicadas. Si lo de transparencia sale bien, va a generar espacios muy distintos de información para el ciudadano en ámbitos que eran totalmente opacos. Yo creo que hay una batalla ahí por construir unas instituciones y implementar esas instituciones bien, y yo creo que en algunos ámbitos vamos a ver avances y en otros no. Ya nos acercamos al final, tengo dos preguntas más. Moisés Naim planteaba hace poco en El País esta división, dos Méxicos, el México bueno y el México malo. Brevemente, porque aquí tenemos un relojote muy claro y tengo otra pregunta más. Brevemente, Carlos, en este instante, ¿qué México está ganando? Primero, yo no creo que haya un México bueno y un México malo. Yo creo que primero el México malo tiene que ver con el bueno, pues, ¿no? Y el México del sur tiene que ver con el norte. El del sur es lo que es porque existe el norte, no es, ¿no? Es decir, él se refería, quiero aclarar, el México de las oportunidades, de las reformas, el México pujante que también está ahí, contra el México corrupto. Eso solo está en los textos de Naim y del Financial Times cuando Peña era el héroe. Es decir, cuando uno ve los resultados económicos reales del país en los últimos 4 años, en los últimos 15, pues el promedio de crecimiento es 2.2. El promedio. Promedio. Hay unos que crecen 4, ¿no? Y otros que crecen 0. ¿No? Entonces, ese es el promedio en los últimos 15 años. La pobreza. Entonces, un México sigue gris siendo, y ahí vamos. Es ese México. A ver, yo la pregunta, y los señores saben mucho más de economía que yo, la pregunta que tengo en términos económicos, porque la desigualdad y la pobreza siguen siendo el mayor problema del país, aunque la corrupción tiene que ver, pero es la desigualdad y la pobreza son el problema del país, es si no les seguimos metiendo gasolina a un Javelin del 72. Y por eso el gasto público no tiene el mismo multiplicador, ¿no? Por más que le metan gasto público, ya no funciona, y por más que lleguen inversiones, ya no se multiplican, porque hay algo en el motor fundamental que tiene que ver con informalidad, con falta de capacidades técnicas, con falta de educación,
que por más que lleguen todas esas inversiones ya no derraman, porque se le seguimos metiendo gasolina al Javelin del 72. Pues. Pienso que ese es nuestro problema más grave de todos. Podrán venir todos Mira, el problema del Javelin del 72 es que funcionaba mal en el 70. Ahora, yo creo que sí hay no sé si la frase correcta sea bueno o malo, pero sí hay un México que crece y un México que no crece. Hay sectores abiertos a la competencia que son competitivos y otros que no lo son. Hay ciudades que pues, han hecho transformaciones importantísimas y otras que no. Digamos, si tú ves los datos de Michoacán y Guanajuato en 1980, tenían más o menos la misma proporción del PIB total. Hoy Guanajuato tiene más del doble. Ahí se hicieron mejor las cosas que en Michoacán. Y hay una parte de México. La pregunta es si ese es suficiente para jalar. Si, por ejemplo, la reforma energética va a ser suficiente para jalar otras partes de la economía que antes no estaban siendo jaladas. Si la reforma de telecomunicaciones va a ser suficiente para ayudar a algunos. Yo creo que el gran déficit ahí va a ser Estado de Derecho, ese tipo de cosas que hacen para las empresas medianas muy difícil competir. Las grandes van a seguir creciendo y probablemente más. Las que están en los sectores abiertos, las grandes transnacionales van a seguir creciendo y probablemente más. El sector automotriz es obviamente el ejemplo mayor de esto. O sea, si un señor en Alemania, en Múnich, que tiene muchas opciones de inversión, decide meter, no sé, $2,000 millones en San Luis Potosí para hacer una planta de la BMW, algo está viendo en San Luis Potosí en el sector de crecimiento y de oportunidades. Yo creo que la pregunta tuya, León, va a depender de si las partes que hoy están creciendo, pues por las reformas, por lo que se puede avanzar en régimen de derecho, bla, 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 son suficientemente fuertes para jalar a la otra. Juan, ¿quieres? Yo creo que hay señales para el optimismo en el aspecto económico. La principal es el crecimiento de 3% de la economía estadounidense. Me parece lamentable que no podamos crecer al mismo ritmo de un país que ya está en un estadio de desarrollo totalmente distinto, pero ese simple dato va a ser 2 turbinas que nos van a permitir levantar el vuelo. Hay otras señales que me parecen positivas derivadas de la reforma energética y de otras reformas. Coincido con Carlos, la reforma energética está siendo muy bien llevada. En la ronda 1 se van a licitar pozos que no van a ver un barril de petróleo en 7 o en 8 años. Entonces, lo que sea el precio del barril de hoy en la mañana y de pasado mañana es perfectamente irrelevante en el momento en que se estructure esas inversiones. La parte de electricidad van a platicar al rato con Enrique Ochoa Reza. Yo creo que ese es como el secreto mejor guardado del éxito de las reformas en México, porque es una reforma que va a beneficiar no al 7% del PIB, del cual depende de los hidrocarburos, sino al otro 93% del PIB que necesita energía a precios competitivos y que la energía llegue. El sector industrial de regiones del país como el Bajío, Jalisco, en 2012, principios de 2013 sufrían esto que el eufemismo era alerta crítica. Básicamente les bajaban el switch y no podían producir. ¿Qué va a ser del sector industrial mexicano, del sector automotriz con electricidad barata? Esa es otra señal positiva. Hay que ver, en el IMCO acabamos de hacer un estudio de número de empleos formales creados por punto de crecimiento adicional. Estamos generando 2 veces más empleos por cada punto de crecimiento de la economía que antes de la reforma laboral. Lo han de ver ustedes sentido en su teléfono, el poder hacer una llamada a Tijuana, Monterrey, sin tener que pagar roaming de forma directa y fluida. Los costos de telecomunicaciones están bajando. Hay ahí una narrativa que desgraciadamente por los problemas políticos no la estamos ni pudiendo comunicar, ni pudiendo ver, ni pudiendo construir. Y hoy el principal obstáculo de la competitividad, como decía Carlos, es el Estado de Derecho, pero también los problemas de liderazgo político. Quiero concluir con una provocación que sé que puede ser prematura, pero quiero plantearla. Hace unas semanas, quizá un par de meses, la revista New York Magazine, hizo un ejercicio fabuloso. Le preguntó a decenas de historiadores en Estados Unidos cómo juzgará la historia a Barack Obama, y el resultado es realmente muy interesante. Insisto, es prematuro, falta mucho tiempo, pero muy brevemente, Carlos, si hoy, y es hoy cuando te hago la pregunta, tuvieras que preguntarte esto, ¿cómo juzgará la historia a Enrique Peña Nieto? Es curioso, uno creía que
que eso ya nos había pasado, pero yo creo que ni modos, por más que sucedan cosas, creo que la corrupción va a ser la marca de este sexenio. Creo que esa parte va a ser hasta que no veamos qué sucede con la economía, y me parece que todavía hay muchas incógnitas en la parte económica. Tendría que pasar algo muy interesante, pero hoy, a lo mejor porque estamos metidos en él, yo creo que esa parte, el modernizador que no fue, porque el golpe es muy duro, porque le pega en algo que nos había convencido en el 2012, que él no era el PRI de antes, y yo creo que esto que le pasó, la señal es terrible, porque dice, no, sí es igualito. Yo creo que hoy esa es la marca, mientras no pase otra cosa. Mira, la moneda obviamente está en el aire, pero yo creo que hay 3 preguntas que nos permitirían saber dónde se pone la historia. Uno es en materia de corrupción, cómo salen estas reformas y si toman decisiones fuertes derivadas de las mismas. 2, el cambio estructural que va a devenir de la industria en Estados Unidos, la reforma energética, etcétera, ¿qué tanto genera realmente nuevos corredores de oportunidad? Mi familia paterna es de Linares, Nuevo León. No hay gasoducto, aunque lo inauguró López Portillo en 82, nunca llegó. Está a hora y media de Monterrey. Va a pasar el gasoducto. Linares algo le va a pasar porque ahora va a tener gasoducto, y como eso hay muchas zonas del país que hoy van a tener acceso a energía que antes no tenían. Y 3, algo de lo que no hemos hablado, pero yo creo que es un gran signo de interrogación, también es seguridad. Este gobierno ha sido muy eficaz en atrapar a los grandes capos. Este gobierno puede contar la historia de un decrecimiento de los homicidios, el número es cierto, pero tiene que ver con una mezcla de estados en el norte mejorándose, estados en el Pacífico deteriorándose. Si logran estabilizar la parte hoy deteriorada, podrán salir con números de seguridad mejores y por tanto con condiciones estructurales mucho mejores para el país. Juan, te toca concluir. Es una respuesta esquizofrénica, León, porque si hablas del presidente Peña Nieto hasta el 25 de septiembre del 2014, sería recordado como el político inteligente, el líder pragmático que logró reformar a México. Si hablas del presidente Peña Nieto del otoño y el invierno, es el hombre que despilfarró su liderazgo por no tomar decisiones, por no enfrentar los problemas y que saboteó su sexenio y su propia memoria histórica. Ojalá se lograra revertir, ojalá estas cosas que no entiendo por qué no entienden se resolvieran de tal manera que la imagen que se construyó, y no la imagen, los hechos que construyeron la imagen de principios de sexenio sean los que definan la historia de este gobierno. Pues le agradezco mucho a Carlos Puch, a Carlos Elizondo y a Juan Pardinas que nos hayan acompañado esta tarde. Llegamos al final de nuestro panel.